No fue un grito, fue un gesto pequeño, preciso, como quien corrige una servilleta mal doblada. Ella apoyó la mano en el respaldo y con una sonrisa que no pedía permiso, deslizó mi silla hacia un costado. Ese lugar es para los que aportan, dijo, sin mirarme del todo. No respondí. En esta casa aprendí que el silencio conserva mejor las fechas y las cifras que cualquier memoria. Me quedé de pie, sosteniendo el borde de la mesa como si fuera un mostrador. La cocina olía a pollo al horno y a desinfectante. Todo ordenado, todo bajo su administración responsable. El mantel de cuadros, los vasos alineados, el centro de mesa con eucaliptos secos. Y casi invisible, un papel térmico plegado junto al salero. Respiré hondo, callé. Ella ocupó mi asiento con la naturalidad de quien se sienta en un cargo, no en una silla. Mi hijo, nervioso, me ofreció otra banqueta, la más baja, la que baila si uno apoya mal el peso. Acepté. La hermana de mi hijo, desde la otra punta, fingió no ver. Su mirada iba y venía entre los platos y el celular, como si la conversación estuviera pasando en otra ventana. Hoy cerramos lo del banco, anunció la nuera, golpeando suavemente la mesa con la uña, tic-tic. Ya está, yo me ocupo. Es mejor que todo pase por una sola mano. Silencio. La vecina invitada, dicen que viene a ayudar con la suegra. Yo la conozco de antes, de cuando aún no había alianzas. Sonrió discreta. Su sonrisa es la de quien ha visto estacionar un coche que no debía a la hora en que no correspondía. Nadie le preguntó nada, todavía. Yo también sé esperar. Mi oficio, si existe, es el de madre que guarda papelitos en la memoria hasta que un notario les pone fecha. Aprendí que la autoridad llega tarde, pero llega con sello, mientras uno soporta. ¿Te sirvo?, preguntó ella. Sin sal, como te gusta. Gracias, dije. Me senté en la banqueta inestable y acomodé la cartera en el regazo. Vi de reojo el papel térmico. No era más grande que una lista de compras, numeración, hora, dirección, un parpadeo de tinta que el calor blanquea con el tiempo. Lo toqué apenas, como quien endereza un borde. Ella notó el gesto. Su mano se detuvo sobre el pan. Cuidado, ese papel es basura, comentó suave. Lo iba a tirar. Claro, respondí. La basura dice mucho de la casa. Mi hijo carraspeó. La hermana soltó una risa seca y cambió de tema. El abuelo, la reorganización de la herencia, los muebles que conviene vender ahora, las cuentas que es mejor simplificar. Cada palabra de orden financiero salía de la boca de la nuera como de un manual. Eficiente, templada, inevitable. Yo administro, repitió. Lo justo es que confíen. Además, tengo todo con comprobantes. Subrayó comprobantes como si pusiera un rótulo. A mí las etiquetas me sirven para archivar, a otros para tapar. ¿Y la atención de mamá?, pregunté sin levantar la voz. Dijiste que hoy te quedabas con ella en la siesta. Me quedé, contestó. Todo el día. No salí para nada. La vecina torció apenas la cuchara en el café, un gesto microscópico que hace ruido si uno ya está escuchando. Yo tomé aire. No voy a pelear por una silla cuando sé que hay mesas enteras por mover. El almuerzo siguió en esa coreografía de cubiertos y cifras. Ellos hablaban de cuotas, transferencias, plazos fijos. Yo contaba respiraciones. La nuera detalló gastos, farmacia, combustible, mercado. Todo con una precisión que impresiona a quien necesita creer. Cuando terminó, apoyó las manos en la mesa y dijo: para que no haya confusiones, después firmamos un acuerdo simple. Lo llevo al notario y listo. Los notarios no firman listo, murmuré. Firman consta. Ella sonrió sin humor. Exacto. Que conste. Me levanté para traer agua. Al pasar, rozó mi mano ese papel térmico. No lo tomé, no todavía. Lo dejé boca arriba, apenas abierto, como quien descorre 1 centímetro de cortina para que entre la luz sin deslumbrar. Alcancé a ver la esquina, hora 15:37. Dirección, una que me sé de memoria, porque está a 2 cuadras del consultorio del viejo socio del abuelo. Un apellido corto, recortado por la guillotina térmica. Alcancé a ver y seguí. Volví con la jarra. La banqueta volvió a bailar. Mi hijo me sostuvo el codo. Mamá, siéntate mejor aquí, dijo,
señalando una silla libre en la punta. Estoy bien, mentí. Lo importante es que a tu abuela no le falte nada. No le falta, intervino la nuera rápida. Yo compro todo. Puedo mostrarte los recibos, puedo mostrarte. Dijo eso y apoyó el celular boca abajo. La vecina levantó la vista, como si esa pantalla opaca hubiera apagado también un faro. La hermana, ahora sí, me miró de frente. En sus ojos, la sospecha que baila desde que el abuelo cambió de testamento una semana antes de enfermarse. ¿Cuánto sale cuidar a la gente? Pregunté como si fuera una curiosidad de sobremesa. ¿Cuánto sale de verdad? Lo que sea necesario, dijo la nuera. En esa frase había una cuenta sin tope. En la mesa, un papel sin dueño. La tarde se inclinó hacia la siesta. Los platos quedaron apilados. Los hombres fueron a ver el partido. La hermana fingió ayudar secando un vaso. La vecina recogió migas en silencio. A solas, la cocina respira distinto, más larga, más honesta. Volví a pasar la mano por el mantel y esta vez levanté el papel térmico. El calor de mi palma lo marcó un segundo. La tinta velada dejó leer lo suficiente. Hora exacta, nombre del local, 4 últimos dígitos de la tarjeta. ¿Qué haces con eso?, preguntó ella desde la puerta con voz de azúcar. Ordeno, dije. Dijiste que te ocupas. No tienes por qué revisar la basura. Ni tú por qué sentarte donde me siento yo. Respondí sin levantar la vista. Guardé el papel entre las hojas de mi libreta. Siempre llevo una de tapas duras para cosas que luego vemos. No necesito más que un objeto mínimo para empezar un camino. Los recibos no mienten. Los horarios se encadenan. Las calles también. Un notario puede tardar, pero cuando llega, pone nombre y día a la sombra. Ella se acercó. Su perfume de flores frías demasiado cerca de mis hombros. No vayas a armar una escena, susurró. No te conviene. A mí me conviene la verdad, dije. Y a la verdad le gusta la luz. Se fue. Quedé sola con la vecina, que fingía ordenar tazas que ya estaban limpias. Me habló sin mirarme. Vi tu gesto. A veces la basura se guarda. A veces respondí. ¿A qué hora fuiste al mercado hoy? A las 4:20. Había un coche gris ocupando 2 lugares. El suyo, dijo por fin mirándome. Placa termina en 37. La hora del papel. 15:37. No son casualidades. Son coordenadas. Gracias, dije. Guardé la libreta como se guarda un talismán. No era el momento de abrir la grieta. El primer capítulo de una humillación se escribe al ritmo de la aguja del reloj, no del ruido de los platos. Cuando volvieron todos a la sala, ella retocó el orden de los cojines. Pasó un paño invisible sobre la mesa. Volvió a ocupar mi silla. Anunció como si firmara una proclama. Mañana, a primera hora, llevo todo al notario. Quiero que conste, sonreí. Me acomodé en la banqueta que tiembla y supe, con la serenidad que dan los objetos cuando hablan, que no sería ella quien presentaría primero, porque ya había algo que constaba, aunque nadie quisiera leerlo. No sabía, no podían saber, que ese papel doblado en la mesa iba a volcar todo lo que ella construyó contra mí. Y no por mí, por los hechos. Si este recibo no era suyo, ¿a quién estaba protegiendo realmente? La tarde se partió en corredores. En la sala, los hombres discutían un penal que nadie iba a recordar mañana. En la cocina, yo enjuagaba platos que ya estaban limpios. La nuera entraba y salía con una bandeja mínima, como quien administra un escenario. Copa aquí, flor allá, sonrisa medida. Todo bajo control, todo bajo su rol. Mamá, deja, yo termino, dijo mi hija, la hermana de mi hijo, secando con una toalla que no secaba. Estoy bien, le respondí. El agua aclara la cabeza. Nos quedamos a solas. La vecina se había ido a revisar la medicación de la abuela. Yo sabía que eso significaba abrir cajones que ya están abiertos. Mi hija me miró como cuando era niña y quería saber si el dentista dolía, esperando que dijera que no. ¿Va a firmarse algo de verdad?, susurró. O sea, ¿un papel? Van a intentar, dije. Lo simple, según ella. Lo simple es lo que no se lee. Mi hija apretó los labios. Hace semanas gira alrededor de una sospecha que le toca el bolsillo y la memoria.
El abuelo, el testamento, los muebles, las cuotas. Respira esos temas, pero no los habla. Tiene el pudor de los que no quieren parecer interesados. La entiendo. La justicia en familia siempre parece interés. Hoy a la siesta. Arrancó y se detuvo. No importa, importa, le dije. Hoy a la siesta pasé por la farmacia de la esquina de Don Ubaldo. Vi el coche de ella doblando por la calle del mercado. A esa hora yo estaba buscando el inhalador de la abuela. No sabía si decirte la hora. El reloj es un notario sin sello. Gracias, le dije y seguí enjuagando el mismo vaso. Ella bajó la voz. Si el abuelo hubiera visto esto. No sé, no contesté. El abuelo no veía, firmaba. Firmar también es ver a veces. Entró la nuera con su bandeja de porcelana, 3 galletitas alineadas como argumentos, y nos encontró cerca del cubo de basura. Sonrió como se saluda a 2 alumnas charlando antes de clase. ¿Todo bien por aquí?, preguntó. Repasando cuentas, respondí. Me gusta saber qué entra y qué sale. Transparencia total, dijo ella y dejó la bandeja. De hecho, para que estén tranquilas, hoy no usé la tarjeta. Hice todo por transferencia. ¿Verdad, cariño?, gritó hacia la sala buscando un aval anticipado. El cariño no respondió. La televisión rugió en su lugar. A veces el ruido hace de testigo. Perfecto, dije. Transferencias, ¿a qué hora? Calculó. Cerca de las 5. Sí, 5 y poco. Yo a esa hora estaba con mamá. Sumó, como si una cosa validara la otra. Mi hija y yo nos miramos un segundo. 5 y poco. La ecuación no era compleja. El papel que dormía en mi libreta sabía sumar. ¿Y ese nombre que se repite tanto últimamente? Pregunté con inocencia de costumbre. El del socio del abuelo. Ese apellido corto. Ella parpadeó despacio. El tiempo justo para recoger su versión del piso. ¿Sanz?, dijo. Ah, sí, Sanz. Antiguo contacto del abuelo. Yo no trato con él, ni lo conozco. La sílaba quedó flotando. Sanz. En el recibo, la guillotina térmica había cortado después de las primeras 3 letras. San. No era una prueba. Era un eco. Bueno, vuelvo a la sala, anunció. Quiero que el ambiente esté amable. Mañana, notario. Que conste todo. Y al darse vuelta agregó. Por cierto, si encuentran papelitos sueltos, tírenlos. Odio el desorden, cerró la puerta con suavidad de quirófano. La cocina quedó en la respiración de las palabras que no se dicen. ¿Qué tienes?, preguntó mi hija al fin, tan bajito que la palabra casi se escondió. Saqué la libreta de tapas duras. No abrí la página del recibo. No todavía. Mostré el lomo nada más. Eso también es una forma de decir, aquí hay. Uno de esos papelitos que ella odia, respondí. Mi hija se enderezó. Si es lo que pienso, dijo y no terminó. Piensa menos y mira más, le aconsejé. Hoy dijo que no salió. Luego dijo que hizo transferencias a las 5. Y la vecina vio su coche 40 minutos antes en la calle del mercado. No son grandes contradicciones, son costuras. Si tiras un poco, cede. Ella asintió, guardándose una furia que todavía no sabe usar. Nos movimos por la casa con la naturalidad de quienes no buscan, pero encuentran. En el pasillo, oí la voz de la nuera elevándose apenas. Mañana, 10 en punto. Sí, con el notario. Tranquilos, yo llevo todo. En su tono había un metal nuevo. La seguridad de quien pisa un escenario con la luz a favor. Quería el sello, el consta, la estética de la legalidad. El papel que yo tenía no competía con eso. Lo complementaba si sabías dónde mirar. Volví a la cocina. Revisé el basurero con la punta de un tenedor. No por morbo, por método. Térmicos arrugados, panadería, una recarga de celular, una promo de café a 2 por 1. Ninguno con ese apellido acortado. Ella había limpiado bien. Quedaba el mío, el que decidió descansar en mi libreta. Mamá. Mi hija dudó. Si lo muestras ahora, se arma. Ahora no, dije. No es la escena. Los papeles, como los testigos, necesitan público y reloj. El reloj llegó en forma de notificación. El teléfono vibró en la mesada. Mensaje del grupo familiar. Mañana 9:50 en la notaría de Alcorta. No falten. De ella. Ejecutiva hasta en la firma.
La vecina regresó con una bolsa de remedios y una afirmación al pasar. La abuela durmió bien. Ah, y en el mercado pusieron letrero nuevo. Sans Anguijos. Quedó bonito. Lo dijo masticando una galleta, como si comentara el clima. Mi hija y yo nos miramos una vez más. Ya no era eco, era palabra completa. El recibo no había mentido ni cuando se dejó cortar. «Qué prolijos son con los apellidos», respondí, y sujeté la libreta con la palma. La nuera asomó la cabeza. «¿Listas? Vamos a brindar por el acuerdo. Es simbólico pero importante. Simbólico, palabra peligrosa, adorna el vacío. Salimos. Ella, con mi silla tomada, alzó su copa justo 1 centímetro más que las demás. A la familia, pronunció, bebimos. Yo guardé el sorbo debajo de la lengua, como quien guarda un dato. Al bajar las copas, ella agregó: «Y a que mañana el notario avale lo que ya sabemos, o lo que todavía no», corregí, sin sonrisa. La música subió, el penal se discutió de nuevo, y los temas se mezclaron en esa sopa tibia, donde la verdad suele disolverse. Me quedé 1 segundo en la puerta contando los pasos que separan esta sala del mostrador de Sans Hijos. Pocos, menos de los que separan una versión de otra. Esa noche, ya en mi cuarto, extendí el recibo sobre la mesa de luz. La tinta, caprichosa, se desvanecía apenas al contacto. Fotografié el papel con mi teléfono, por si acaso. Amé la claridad del número, 1537. Amé la tosudez de las letras, Sans Hijos, recortadas pero suficientes. Amé, incluso, el error de imprenta que dejaba una H fantasma. Los documentos, como la gente, tienen hábitos. Guardé la foto en una carpeta con nombre aburrido, recetas. Nadie abre una carpeta con nombre aburrido. Luego escribí 3 líneas en mi libreta. Ella dice, no salí. Ella dice, transferencias 17 Doros Mercado, 1537, Sans.cr. Dormí poco. Soñé con sillas que se mueven solas y con cajones que se abren con la yema del índice. Al amanecer, puse la libreta en el bolso, como se pone un abrigo antes de la lluvia. En el desayuno, ella repasó la agenda con voz de programa de radio. Primero notario, luego banco, después pasamos por la casa de Sans. Se detuvo. Quise decir la ferretería de la esquina. No la corregí. No hacía falta. Los lapsus también son documentos, solo que no los firman. Cerré el bolso. Miré el reloj. La hora estaba de mi lado. Lo que faltaba no era prueba, era oído, y una sala donde leer en voz alta lo que nadie quiso leer. Quedó una pregunta rebotando entre la tostadora y mi pecho, como una moneda que no cae. Si ese apellido no era casual, si ese recibo no quería existir, ¿por qué estaba allí, esperándonos, como un perro que conoce la puerta? El aire de la mañana tenía olor a apuro. Ella hablaba sin parar, dictando instrucciones como si el trayecto en coche fuera una asamblea. Llegamos, firmamos, el notario da fe y después almorzamos en lo de mamá. Todo resuelto en 2 horas. Yo miraba por la ventanilla. La calle del mercado pasó veloz con su letrero nuevo, Sans Hijos. No dije nada. La letra corta se iluminó sola al sol, como un testigo que levanta la mano en medio de la multitud. La vecina venía en el asiento trasero, con la excusa de ayudar a la abuela después. Guardaba silencio, pero yo veía en su gesto la incomodidad de quien ha visto demasiado. Al llegar a la esquina de la notaría, ella estacionó de golpe, segura, como si el volante también le obedeciera. Cerró la puerta con un golpe que sonó a punto final. «Una sola versión, ¿sí?», anunció con tono que pretendía ser amable. «No quiero líos», la vecina bajó despacio, ajustándose el pañuelo. Yo me quedé medio paso atrás, y entonces pasó. La vecina habló con esa voz baja que no se esfuerza en convencer, porque ya sabe lo que vio. «Qué raro, ¿no?», dijo mirando hacia la calle del mercado. «Justo ayer vi tu coche allí a las 15:30. Tenía hasta el mismo rayón en la puerta». Ella giró, rápida, sonrisa congelada. «Imposible. A esa hora estaba cuidando a la suegra, ¿verdad?». Me clavó la mirada, buscando mi aval como si fuera un sello. «No estaba contigo», respondí tranquila. «Pero tú sabrás».
Un silencio áspero se estiró. La vecina recogió el hilo. Bueno, quizá me equivoqué. Aunque recuerdo bien la hora, porque justo salía la promoción de la frutería. Se rió, breve, como quien deja caer una aguja sobre la mesa. Ella tragó saliva. El reloj de la iglesia dio las campanadas de las 10, doblando el aire. Contradicción servida, sin necesidad de papeles. ¿Habrá sido otro coche?, dictó ella, girando hacia la puerta del notario. La gente confunde, claro, asentí. La gente confunde, salvo los recibos. La frase flotó entre nosotras como un vidrio roto. La vecina me miró con una chispa cómplice. Ella apretó el bolso contra el pecho, como si protegiera algo invisible. Entramos a la sala de espera. El olor a madera encerada y carpetas viejas imponía un orden distinto. Aquí las palabras no alcanzaban. Aquí se necesitaban pruebas. Ella sacó un fajo de papeles prolijamente ordenados, desplegándolos como cartas de triunfo. Yo acaricié la libreta en silencio. Aún no era el momento de abrirla, pero sabía que la grieta ya estaba hecha. No por mí, por su propia boca, por la vecina, por el reloj. Me repetí, como un rezo: los documentos esperan pero no olvidan. La puerta del notario se abrió con un clic seco. El hombre asomó con sus gafas en la punta de la nariz. Señores, adelante. Y supe que en esa sala no solo iban a constar firmas, sino contradicciones. La pregunta, sin embargo, seguía intacta, latiendo en mi bolso como un segundo corazón. Si ella no estaba en el mercado a las 15:37, ¿quién usó entonces su tarjeta en ese local de Sanz Hijos? El despacho del notario olía a tinta seca y madera vieja. Estanterías hasta el techo, carpetas con rótulos dorados, un reloj de péndulo que no corría. Marcaba siempre la hora en que alguien espera. Ella entró primera, cargando su carpeta como un trofeo. Se sentó sin esperar indicación, justo en la silla frente al escritorio. Yo la seguí, con mi libreta escondida en el bolso. La vecina eligió un rincón, discreta, pero con los ojos atentos. «Buenos días», saludó el notario, ajustándose las gafas. «Procedamos con calma. ¿Trajeron los comprobantes?» «Aquí están», dijo ella, extendiendo un fajo impecable. Facturas en folios transparentes, transferencias impresas, todo subrayado con marcador fluorescente, una administración que parecía una vitrina, brillante, pero intocable. El notario hojeó en silencio. De vez en cuando asentía, otras veces carraspeaba. Ella sonreía cada vez que pasaba una hoja, como si cada gesto fuera una absolución. «Todo en orden», comentó él al fin. «Solo faltaría cotejar algunos movimientos con el banco». Ella se inclinó hacia adelante, segura. Por supuesto, nada que ocultar. Yo observaba sus manos, demasiado firmes, demasiado seguras, y sin embargo, cuando el notario preguntó de golpe: «¿No hay más recibos?», algo en efectivo. Una sombra mínima cruzó su rostro. Apenas un segundo, pero suficiente. «No, ninguno. Yo solo manejo transferencias. No uso efectivo. Es más seguro». La vecina tosió en su rincón. Tos seca, breve. El notario levantó la vista incómodo y volvió a los papeles. Yo no hablé, no todavía, pero dentro del bolso mi libreta ardía. Sabía que el recibo térmico que guardaba no solo mostraba un gasto, mostraba un apellido. Sanz. El abuelo había trabajado con un Sanz toda su vida. Rumores de negocios cruzados, de favores nunca aclarados. Un apellido que siempre aparecía en los márgenes, en los anexos, en las notas al pie. Que ahora volviera a surgir en un comprobante banal de mercado no podía ser casualidad. No era gasto, era vínculo. El notario cerró la carpeta con gesto solemne. «Bien, mañana formalizamos la firma. Hoy queda constancia de la entrega». Ella respiró aliviada, como si hubiera ganado un juicio. Me miró de reojo con sonrisa triunfante. Yo incliné la cabeza, paciente. El reloj de péndulo marcaba la hora muerta, pero en mi pecho el tiempo seguía avanzando. Al salir, la vecina se acercó a mi oído. «Ese apellido». Yo lo escuché en voz del abuelo más de una vez. No era cualquier socio, asentí en silencio. La contradicción estaba sembrada. Había jurado que no usaba efectivo, que no tenía más recibos, que todo era transparente. Pero en mi bolso, un papel doblado decía lo contrario.
No tardaría en mostrarlo. Pero todavía no. Los documentos, como las cartas, se revelan en la mesa adecuada. La pregunta empezó a golpear más fuerte. ¿Por qué ese apellido, el del viejo socio del abuelo, aparecía justo ahora, en un gasto imposible de justificar? La casa estaba en silencio cuando volvimos de la notaría. El aire pesado, como si las paredes hubieran escuchado lo suficiente para decidir callar. Ella entró primera, colgó su abrigo en el respaldo de mi silla y dejó la carpeta sobre la mesa, como quien coloca un trofeo para que todos lo admiren. «Listo», anunció. El notario dio visto bueno. «Mañana se firma». Mi hijo la abrazó, confiado. Mi hija miró hacia otro lado. La vecina pidió agua, sin comentar. Yo me quedé en el marco de la puerta, observando la escena. Nada en esa carpeta brillaba más que el papel doblado que yo guardaba en mi bolso. Invisible para todos, pesado para mí. «¿Quieres ver los papeles, mamá?», ofreció ella estirando un folio. «Todo claro, todo transparente. Confío», dije aunque la palabra me ardió en la lengua. «Solo me interesa que la abuela esté bien». «Está bien», respondió con esa rapidez que esconde fisuras. El reloj de la cocina marcó las 4. La vecina se levantó y como al pasar comentó: «A esta hora ayer estaba en el mercado. Estaba lleno porque la frutería sacó las ofertas». Sonrió mirando hacia ella. La nuera parpadeó. Apenas. Luego apretó los labios en sonrisa tensa. «Yo nunca voy a esa hora. Prefiero temprano cuando no hay gente». «Curioso», dije yo, porque el recibo que encontré en la mesa tenía la hora exacta de la siesta. 15:37. El silencio cayó como una losa. Mi hijo frunció el ceño. Mi hija dejó caer el vaso en la pileta. La vecina fijó los ojos en mí, como si confirmara un pacto. Ella rió, breve, forzada. «¿Un recibo? ¿De qué hablas?» Saqué la libreta. No abrí la página. Solo la puse sobre la mesa. Un papel mínimo. A veces lo que nadie lee dice más que 100 carpetas ordenadas. Ella estiró la mano, segura. «Muéstralo». «Mañana», contesté. «En la notaría». La carpeta frente a ella parecía perder brillo. Su rostro también. Intentó recomponerse. «Eso no tiene nada que ver. Debe ser un error. Entonces no tienes nada que temer», le dije serena. El eco del apellido me martillaba por dentro. Sanz. No era un mercado cualquiera. No era un gasto trivial. Era un vínculo que volvía desde la herencia, desde el pasado del abuelo, para señalar algo que ella no quería que constara. La vecina apoyó la jarra sobre la mesa. «Yo vi tu coche», dijo despacio, «ayer, a esa hora, en el estacionamiento del mercado». Mi hijo abrió la boca para hablar, pero no salió palabra. El silencio, a veces, es testigo más fuerte que cualquier voz. Yo cerré la libreta, suave, como quien apaga una lámpara. «Mañana», repetí, «que conste todo». El reloj volvió a marcar las 4. Y la pregunta, más afilada que nunca, quedó flotando. Si ella no quería que ese apellido apareciera, ¿qué estaba ocultando realmente detrás de esa compra? El amanecer trajo un silencio extraño. En la mesa del desayuno, nadie levantaba la vista. El pan estaba intacto, el café frío. Ella entró por último, impecable, con el bolso en el brazo y la misma seguridad ensayada de siempre. «Hoy se termina todo», dijo. «Lo del notario queda cerrado y cada uno tranquilo». Yo la observé. La tranquilidad no se dicta, se demuestra. Y en su voz había una grieta, un temblor mínimo, como una ventana que no encaja del todo. La vecina apareció con la excusa de acompañarnos. Mi hija la dejó pasar sin preguntar. En esta casa, las presencias ya no necesitan invitación, basta con que traigan memoria. El camino hasta la notaría fue breve. Ella hablaba de cuentas, de movimientos bancarios, de lo ordenado que estaba todo. Yo miraba el reloj. Cada minuto que pasaba se acercaba a la hora de la verdad. En la sala de espera, el notario nos recibió con la calma de siempre. «Buenos días. Hoy dejamos constancia definitiva». Ella se adelantó entregando su carpeta. El notario la revisó. Todo parecía en orden, todo, hasta que la vecina, con voz serena, preguntó: «¿Y el gasto del mercado de ayer? ¿También está incluido?» La sala se congeló. Ella giró de golpe sorprendida.
¿Qué gasto? La vecina mantuvo la mirada. Yo vi tu coche allí, a las 15:30. Había una promoción en la frutería, ¿recuerdas? El notario alzó la vista interesado. ¿Un gasto sin declarar? Ella rió nerviosa. No, debe ser un error. Yo a esa hora estaba en casa, cuidando a la suegra. Mi hija intervino, con voz baja pero firme. No estabas. Yo volví de la farmacia a esa hora. El silencio cayó con un peso de plomo. Contradicciones abiertas sin necesidad de papeles. Yo respiré hondo. Sentí la libreta en mi bolso, ardiendo como un testigo impaciente. Aún no la saqué. No era el momento de mostrar el recibo, pero sí de sembrar la duda. Curioso, dije despacio, porque hay objetos que no saben mentir, papeles que guardan hora y lugar. Y no importa cuánto se quiera borrar, la tinta siempre deja huella. El notario me miró con interés renovado. Ella, en cambio, se encogió en la silla, por primera vez sin palabras preparadas. La grieta en su voz ya no era grieta, era un quiebre. Quedó flotando una pregunta que ninguno quiso pronunciar en voz alta. Si ella mentía con tanta seguridad sobre un simple mercado, ¿qué otras cosas había maquillado en esas carpetas tan ordenadas? El despacho estaba más lleno que de costumbre. Hoy no éramos 3 ni 4. Estaban mi hijo, mi hija, la vecina y hasta un primo que vino de curioso. Ella entró primera, como siempre, y eligió la silla frente al notario, la más visible, la que parece dar autoridad. Yo me quedé un paso atrás, observando. El notario abrió la carpeta de documentos que ella había entregado el día anterior. Su voz pausada llenó la sala. Todo parece en regla. Transferencias claras, gastos corrientes. Ella sonrió, segura, y tomó aire para hablar. Pero antes de que pudiera soltar su discurso, la vecina intervino. ¿Está usted seguro de que no falta nada, señor notario? Porque ayer a la tarde yo vi un gasto que no aparece aquí. El silencio cayó como piedra en el agua. ¿Qué gasto?, preguntó él con las cejas levantadas. Uno en el mercado de la calle Alcorta. A las 15:37, los ojos de ella buscaron los míos. Yo no me moví. No era mi turno todavía. Eso es imposible, repitió, la voz más alta de lo normal. Yo a esa hora estaba cuidando a la suegra. Mi hija se adelantó un poco, tímida pero firme. No estabas. Yo volví de la farmacia a esa hora. El notario cerró la carpeta, despacio, como quien marca un punto de inflexión. ¿Algún recibo de ese gasto?, preguntó sin mirar a nadie en particular. Sentí mi bolso pesarme en el regazo. La libreta ardía. La sala esperaba. Ella agitó la mano con nervios mal disimulados. No existe tal recibo. Seguramente la señora confunde, y mi cuñada también. Todo está documentado aquí. El notario carraspeó. Señora, le recuerdo que si falta un solo comprobante, la validez del conjunto puede ponerse en cuestión. Su sonrisa se quebró. Por primera vez la vi sin guión. Yo apoyé la mano sobre la libreta. No la abrí aún, pero todos vieron el gesto como si el papel dentro llamara solo. Algunos recibos parecen basura, dije tranquila. Pero hay basuras que pesan más que un archivo entero. Ella se inclinó hacia adelante, los ojos brillando de enojo. No tienes nada. Solo quieres hacerme quedar mal. Yo no, respondí. El tiempo y el papel hablarán. Y al notario lo único que le interesa es lo que consta. El primo carraspeó incómodo. La vecina cruzó los brazos. Mi hija clavó la mirada en la mesa. El notario, con calma inexorable, levantó la pluma. Mañana quiero ver ese recibo. Si existe, lo cotejaremos. Ella abrió la boca, pero no salió palabra. Yo asentí. La libreta siguió cerrada. Pero ya no era un secreto, era una cita. La pregunta ahora se volvió inevitable, resonando en todos. Si ese recibo aparecía en la mesa del notario, ¿qué versión se iba a derrumbar primero? El salón del notario estaba lleno como nunca. Hasta los tíos lejanos habían aparecido para acompañar. En el aire, el rumor corría, que hoy se firmaba todo, que al fin quedaba claro quién administraba, que ya no habría dudas. Ella entró con paso firme, la carpeta contra el pecho como un escudo. Se sentó en mi silla de costumbre frente al notario. Yo detrás, con mi bolso apoyado en las rodillas. El notario abrió su libro, colocó la pluma sobre la mesa y habló con solemnidad.
Hoy procederemos a dar lectura a los documentos entregados. Ella asintió, sonriendo. Todo parecía bajo su control, hasta que yo abrí mi libreta. El sonido seco del cartón al apoyarse sobre la mesa hizo que varias cabezas giraran. Yo también traje un documento, dije. Un murmullo recorrió la sala. Ella rió nerviosa. «¡Otra ocurrencia más!». Saqué el recibo térmico, frágil, con las letras apenas visibles, y lo extendí sobre la mesa. El notario lo tomó con pinzas, como si manipulara una reliquia. Gasto en mercado Sanz & Hijos, fecha de ayer. Hora 15:37. Pago con tarjeta terminada en 7637. Leyó en voz alta. Los murmullos crecieron. Ella se incorporó roja. «Eso no es mío. Alguien puso ese papel ahí para confundirme». El notario alzó la mano imponiendo silencio. «Señora, coincide con la numeración de su tarjeta, registrada en otras facturas que usted misma presentó». Mi hijo bajó la cabeza. Mi hija se tapó la boca con la mano. La vecina, Serena, agregó. «Y yo la vi en el estacionamiento del mercado a esa hora». Ella golpeó la mesa con la palma. «Yo estaba cuidando a la suegra. No podía estar en dos sitios a la vez». El notario volvió a leer el recibo, despacio, como si cada palabra pesara más que un ladrillo. «Aquí consta, 1537, Sanz & Hijos». El silencio se volvió insoportable. Su versión entera, la de la transparencia, la de las transferencias, la de que nunca usaba efectivo ni recibos, se vino abajo en un instante. Un trozo de papel banal, olvidado sobre la mesa, había derrumbado su castillo. Entonces, «Señora», concluyó el notario, «o bien mintió sobre sus movimientos, o bien está encubriendo a otra persona». Los ojos de todos se clavaron en ella, y por primera vez no tuvo respuesta. La pregunta ya no era mía, era de todos los presentes, flotando como una sentencia sin firma. Si este recibo no era suyo, ¿a quién estaba protegiendo realmente? Nadie habló durante un largo minuto. El recibo seguía sobre la mesa, pequeño, frágil, pero más contundente que toda la carpeta que ella había traído. El notario lo alisó con cuidado, como si temiera que la tinta se borrara con un soplo. Ella intentó recomponerse. Se acomodó el cabello, respiró hondo y dijo: «Es una confusión. Alguien pudo haber usado mi tarjeta. O quizá es un error de impresión». El notario negó con la cabeza. «Los errores de impresión no inventan apellidos ni horas. Este documento es válido. Lo cotejaremos oficialmente». Mi hijo, hasta entonces callado, la miró con desconcierto. «¿Por qué no dijiste nada?». Ella buscó su mano, pero él la retiró. La sala entera observaba. No era ya un asunto privado, era un juicio social. La vecina dio un paso al frente con voz tranquila. «Yo la vi. No me equivoqué. El coche estaba en el estacionamiento». Ella la fulminó con la mirada. «Tú siempre metiéndote donde no debes». Yo levanté la voz por primera vez en toda la mañana. «No es ella. No soy yo, es el papel. Aquí consta». El notario asintió. «Los documentos hablan más que las palabras. Y aquí, señora, la contradicción es evidente». Ella se derrumbó en la silla. La seguridad con la que había entrado se había evaporado. La carpeta, tan ordenada, parecía ahora un montón de hojas muertas. «¿Qué significa esto para el proceso?», preguntó mi hija, temblando. «Que las cuentas deben revisarse», respondió el notario, «y que hasta entonces ninguna firma es válida». Un murmullo recorrió a los familiares. El primo cruzó los brazos, satisfecho. La vecina suspiró, como quien confirma una intuición. Yo me puse de pie. «Yo no vine a humillar a nadie», dije. «Vine a poner un límite. Esta familia merece claridad. Y yo también. La dignidad no hace ruido, pero pesa». El notario guardó el recibo en una carpeta marcada con un sello rojo. «Prueba adjunta». Y en ese gesto supe que ya nada volvería a ser igual. Ella me miró, con ojos de furia contenida, pero yo no desvié la vista. «No más». Así terminó, sin gritos, sin golpes, solo con un papel que nadie quiso leer hasta que fue tarde, y con una pregunta que seguirá persiguiéndola, ahora frente a todos. Si ese recibo no era suyo, ¿a quién estaba protegiendo realmente?